Inicio parafraseando el saludo apostólico de Tercera de Juan, que dice así: Amados, yo deseo que ustedes sean prosperados en todas las cosas, que tengan salud, así como prosperan vuestras almas. El 20 de abril publiqué por escrito una meditación con el título Consecuencias de la pandemia COVID-19. En esta ocasión deseo ahondar en esa temática, pero cambiando un poco el título a la siguiente: la iglesia frente a las consecuencias del COVID-19, la cual culminaremos el próximo domingo. Sin la pretensión de ser profeta, el propósito de este discurso bíblico es animar a los creyentes a no desalentarse y afrontar con valentía, entereza y veracidad las consecuencias de esta cruda realidad, afirmándonos en la soberanía de Dios. Primera consecuencia, y cómo la iglesia debe afrontarla. Gran recesión económica a nivel global. Es preocupante esa recesión, para informarles que la bolsa de valores del mundo han caído y siguen cayendo. En el Perú se ha mencionado que la reactivación económica va a darse gradualmente en 4 fases, que ya empezó en mayo, en este mes, con la apertura de ciertos sectores que cumplan estrictamente los protocolos gubernamentales. En junio se ha previsto empezar la segunda fase, dando más apertura a más sectores de producción. También cumpliendo ciertamente con esos protocolos que son muy exigentes. Se comprende la actitud de estas medidas de seguridad que exige el gobierno, pero valgan verdades, el grueso de la población más vulnerable, no está en condiciones cumplir estas exigencias. Los protocolos requieren logística y economía y capacidad ejecutiva para poder exigir. Dicha reactivación pareciera que está dirigida a los negocios grandes y empresas poderosas, generando con cierta razón un descontentamiento y una sensación de discriminación en el grueso de la población. Yo tengo familiares, y con seguridad usted también la tiene. Tenemos conocidos, hermanos de la iglesia, que ciertamente no van a resistir esta crisis. ¿Cómo debe actuar la iglesia? En primer lugar, exhortar al gobierno que antes de emitir los decretos piense en los más pobres. En esa dirección, pensando en los más pobres, darles capacitaciones e ideas creativas, cómo pueden cumplir dichos protocolos, y también proveerles la economía por medio de intereses muy bajos. Eso es una sugerencia, aunque no soy llamado a dar sugerencias al Estado, pero eso podría ayudar. A nivel interno, oremos por unos por otros. Podemos hacer mucho más como iglesia.
Y esa suma se adiciona en practicar los principios bíblicos, económicos del reino de Dios, como es el principio del compartir. Lucas, hablando de este principio, Lucas escribe y pone en las palabras de Pablo en Hechos 20:35, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los más necesitados, a los que menos tienen, y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Cómo se aplica en nuestra realidad este principio? También Lucas registra un episodio en su evangelio de una viuda en pobreza extrema que se acerca al arca de las ofrendas y deposita allí 2 monedas del más ínfimo valor. Jesús, sorprendido, dice que esta viuda pobre echó más que todos. ¿Por qué dijo eso? Porque esta viuda pobre, dijo el maestro, echó en las ofrendas de lo que no tenía. Los demás echaron de lo que les sobraba. En cambio, la viuda pobre echó de su pobreza todo el sustento que tenía. La actitud de esta viuda es sorprendente. El principio de compartir entonces se ilustra que no se necesita tener mucho, tener abundante para compartir. Solo el acto de generosidad, a pesar de tu necesidad, tiene mucho valor para Dios. El principio del compartir es un valor, es un principio del reino de Dios, porque lo insignificante puede convertirse en significativo para el reino de Dios. Haciendo eso, podemos hacer la diferencia. El Señor es fiel a los que practican este principio. Esto no es una actitud filantrópica de hacer obra social. Claro que eso también es saludable. Pero esta actitud del compartir, que tiene valor para Dios, es un principio derivado como consecuencia de tu relación con Jesucristo, del amor que tienes con Cristo. Entonces, hermanos, compartamos, practiquemos este principio y así estaremos ayudándonos nosotros mismos y también dando felicidad a los que menos tienen. La segunda consecuencia y cómo la iglesia debe afrontarlo: la corrupción y amenaza del caos social. Cuando se inició esta emergencia el 16 de marzo, la población lo aceptó calmadamente. Aunque a muchos sorprendió la forma. Luego de 15 días aproximadamente, el 31 de marzo, nos comunicaron que se prolongaba hasta el 12 de abril. Eso también se lo tomó como una especie de vacaciones forzadas o merecidas. Cuando llegó el final de la prórroga, el anuncio de una segunda prórroga hasta el 26 de abril
ya hubo voces de preocupación. Y así fue pasando el tiempo de prórroga en prórroga. Ya nos encontramos en la quinta postergación. A pesar que el gobierno ha hecho el esfuerzo, ha repartido bonos, tratando de calmar los embates de la carencia económica de los hogares. Sin embargo, existe una sensación de desconcierto y descontento social. Estamos a punto de finalizar mayo. El gobierno ha iniciado la flexibilización de las medidas y eso ha traído como consecuencia que algunas personas empiecen a delinquir, a robar con violencia. La desobediencia civil de los ciudadanos que, incitados por la necesidad económica, salen a sus negocios sin los protocolos exigidos. Por otro lado, cuando esperábamos de parte de las autoridades gubernamentales que aflore la solidaridad en sus corazones y la compasión, la decepción y la desazón se vienen evidenciando en actos de corrupción. La corrupción se hace latente en las más altas esferas del gobierno. El ejemplo más cercano es la injusticia que se está cometiendo con el hospital cristiano Diospi Sullana, en la región de Apurímac. Que ya esa noticia está circulando en las redes sociales. La repartición de bonos del Estado, la especulación del alza de los precios en las medicinas más básicas, justamente para los males respiratorios. Seguramente habrá excepciones, siempre las hay, pero este escenario es desalentador, por decir algo. ¿Qué podemos hacer como iglesia? La cristiandad, por principio, es pacífica. Dice Mateo, bienaventurados los pacíficos, porque ellos son llamados o serán llamados hijos de Dios. Pablo nos exhorta a desear la paz social, a orar por la paz social, diciendo en esas palabras: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente con toda piedad y honestidad. La corrupción y el caos social no armonizan con el deseo de Dios. Si bien es cierto que a veces nos sentimos impotentes al ver los hechos, no obstante, desde nuestro espacio de influencia, de nuestra familia, de nuestros conocidos, debemos condenar toda clase de violencia y corrupción y pronunciarnos en contra de toda injusticia social. La iglesia, según el apóstol Pablo, tiene el acceso al mismísimo trono de Dios, como ninguna otra entidad en la tierra. Y con ese acceso puede clamar a Dios para que revierta las cosas a favor de la paz. Recuerden la experiencia de Pedro, que librado de una cárcel de máxima seguridad, mientras la iglesia estaba confinada y limitada a salir a las calles por el temor de la persecución. No se quedó callada la iglesia, ni inactiva, estaba en oración. El relato lo tenemos en Hechos 12:4. Dice así el relato:
Herodes, habiéndole tomado preso al apóstol Pedro, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Y vaya que sí resultó. Dios puede revertir la situación así como en el primer siglo, con la oración de la iglesia primitiva. Dios puede revertir la situación a causa de la oración de su pueblo. Es que, hermanos, la oración mueve la mano de aquel que mueve el mundo. La oración mueve la mano del soberano Dios que mueve la mano, que mueve al mundo. Tercera consecuencia y cómo afrontarla. Aumento de infectados y de muerte. La ONU declaró que la pandemia del coronavirus es la peor crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Cientos de miles son infectados cada día en todos los países del mundo. Y los muertos por este malévolo virus están creando mucho dolor y sufrimiento. Los que tienen esperanza en una vacuna de los chinos, de los americanos o del famoso Bill Gates, no será posible todavía hasta, digamos, un año aproximadamente. En el Perú se está incrementando las muertes. De 445, según mis registros, que teníamos el 20 de abril, hasta el 29 de mayo, oscilamos a 4.230 fallecidos. Casi 10 veces más. Y a propósito, el 27 de mayo, la Organización Panamericana de Salud pronosticó que para el mes de agosto habrá 13.000 muertos en nuestro territorio. Las estadísticas dicen que Perú está más cerca de convertirse en uno de los países sudamericanos como epicentro de la pandemia. ¿Qué nos depara el futuro? ¿Será que moriremos por este bicho? La muerte se muestra amenazante por este virus invisible, y ninguno está protegido al 100% del contagio. Lo que hemos visto en las películas de pandemias ahora es una realidad. ¿Cómo afrontar esta realidad? Esta amarga realidad, esta cruda realidad. Jesús nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, si creemos en Cristo y somos sus hijos, nos convertimos en hijos de la vida. Y por el amor de la vida no debemos exponernos al contagio y a la muerte. Eso sería un acto homicida contigo mismo. Dice Proverbios
22:3, el prudente ve el mal y se esconde, mas los simples siguen adelante y son castigados. Qué sabia es la palabra del Señor. No obstante, a pesar que somos hijos de la vida y tenemos que cuidarnos, también conocemos la realidad de la muerte. Justamente cito las palabras de Pablo en Hebreos 10:26, de modo que está escrito que los hombres mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. Con ese versículo afirmamos que la muerte es una realidad. El 99% de nosotros se nos eriza la piel cuando pensamos en la parca. Yo no estoy en condiciones de asegurarles que vamos a ser víctimas de este bicho. Pero sí puedo asegurarles al 100%, al 1000%, que tarde o temprano la muerte nos alcanza. Pablo, reflexionando en la muerte, dice en Filipenses 1:21 al 23. También ahora será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, teniendo deseos de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Así también el pueblo de Jesús, el pueblo de Cristo, el pueblo que ha sido regenerado por la muerte de Jesucristo, que ha sido comprado por la sangre de Cristo, cree, está fortalecida en la promesa del Maestro, que dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria sea al Señor. El cristiano no teme a la muerte. No obstante, ama la vida. Hay que decir esto para mantener un equilibrio en exponerse y amar la vida. El cristiano no teme a la muerte, no obstante, ama la vida. Para concluir, la realidad se muestra gris y tenue porque hay mucha recesión económica, hay mucha corrupción y amenaza del caos social. La atmósfera se respira a muerte. El pueblo cristiano tiene recursos y nuestro mayor recurso es Dios, el Dios soberano. Los hijos de Dios no debemos temer porque estamos anclados al Dios de la vida. Hermanos amados, sigamos adelante firmes siempre en la fe de Jesucristo. El próximo domingo seguiremos exponiendo algunas consecuencias más y cómo la iglesia debe afrontarla, debe enfrentarla. Para culminar, permítame leerles, así como al inicio, empecé con 3 de Juan, el versículo 2. Ahora voy a leer el versículo 14. Espero verles en breve. Y hablaremos cara a cara, nos abrazaremos. La paz sea con ustedes. Mi familia os saluda. Bendiciones, hermanos, y muchas gracias por escuchar esta reflexión.